Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Renovar la mente fue el primer básico que vimos. El apóstol Pablo en Romanos 12:2, él nos decía que no nos conformáramos a este siglo, sino que fuéramos transformando nuestra mente, que transformáramos la renovación, renovemos nuestra mente, para que entonces, solo así, una vez que renovemos nuestra mente, podíamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Concluimos entonces que si yo no renuevo la mente, no voy a comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Qué hicimos? Que una vez que llegamos al Señor, debemos empezar a desaprender, porque en todo el caminar cristiano hemos aprendido, pero algunas cosas que hemos aprendido no son las ideales. Entonces, cuando llegamos al cristianismo, tenemos que desaprender que todas aquellas cosas que traemos de nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Porque ahora ya no pertenecemos a ese reino. Ahora estamos en el reino de Jesucristo y su amado Hijo. Por tal motivo, ahora la constitución a la cual yo tengo que prestar atención es a este hermoso libro. Esta es la constitución del reino, ¿ok? Ya la otra constitución de hombres en la tierra ya tiene que ir primero evaluada aquí, y si la Biblia dice que es sí, yo también digo que es sí. Si la Biblia dice que es no, yo entonces renuevo mi mente ahora con la nueva información que estoy recibiendo de la constitución del reino al cual hago parte. Muchas veces Satanás les decía que nos pone pensamientos y creemos que son pensamientos propios, porque nuestro cuerpo no ha nacido de nuevo, nuestra alma no ha nacido de nuevo. Lo único que nació de nuevo fue nuestro espíritu. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Mi espíritu es perfecto, pero mi espíritu es un bebé. Y como un bebé tengo que empezar a darle alimento. ¿Para qué? Para que se vaya poniendo fuerte y pueda entonces contrarrestar lo que ya está fuerte en mí, que son mis emociones, todo el tema de mi alma, etcétera, etcétera. Y la manera de robustecer al espíritu es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Luego vimos la unción, un tema que fue muy interesante. Desde mi concepto, creo que muchos quedaron muy asombrados porque muchos habían escuchado en ciertas iglesias que la unción solo estaba en los pastores o en los que eran llamados. Y aquí vemos que la palabra nos dice otra cosa completamente diferente. La palabra nos dijo que desde el inicio, al nacer de nuevo, el Señor nos ha regalado su unción. Y vimos en Corintios 1:21 que decía también el apóstol Pablo que el que nos confirma en Cristo y el que nos unge es Dios. Y no estaba hablando solamente a los ministros, sino que a todos ustedes, iglesia, y a nosotros nos unge Dios. Entonces quedó claro que desde el nacimiento de nuevo tenemos una unción especial. Y yo quiero aclarar algo que parece ser que no quedó la vez pasada. Yo no hablé del aceite de la unción. Yo hablé de la unción, que mucha gente entendió aceite de la unción. Yo no estaba hablando del aceite de la unción. Yo estaba hablando de la unción que llega una vez que yo recibo a Jesús en mi corazón, mi espíritu nacido de nuevo, tiene la unción del Santo. Algunas personas hablaron del aceite de la unción, que no fue nunca el tema que toqué. Usted puede nadar en una piscina llena de aceite si quiere, ¿ok? Y hacer apnea en la piscina llena de aceite si usted desea. El aceite como tal no es la unción. La unción es espiritual. Cuando nazco de nuevo, esa unción está en mí. Pero ¿cuál unción está en mí? La unción de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios por los cuales me puso en este mundo y en esta generación. La unción es un sello divino que tenemos todas las personas que nacemos de nuevo para poder llevar a cabo
todas aquellas cosas por las cuales el Señor nos llamó. Eso básicamente era la unción. Cuando aceptamos a Jesús, también dije, aunque fue dada inmediatamente, nacimos de nuevo, si no la recibimos, es desperdiciada. También les dije que anotaran eso. La unción claramente es dada, fue dada desde que acepté a Jesucristo. Pero si yo no la recibo, si yo no la creo, si yo creo como que unción, no, yo como que eso no es para mí, yo no la recibo, entonces, aunque la tenga, está desperdiciada porque no la estoy poniendo a funcionar. ¿Qué quiero yo que usted entienda? Que usted tiene la unción del Santo para poder llevar a cabo todo el Señor necesita que usted haga en este mundo y en esta tierra y en estos tiempos. Hoy vamos a hablar entonces un poco, porque listo, nací de nuevo, o al menos hice la oración de fe, empiezo a entender que bueno, yo tengo que empezar a renovar la mente a través de la verdad de su palabra, ok, pero ¿qué más? O sea, ahora no solamente con eso puedo continuar, yo tengo que tener una relación con Dios. Y el tema de hoy lo llamé la amistad con Dios. Y en la vida, entonces, y aún con Dios, hay tres clases de personas. La que conocen a Dios, las que más o menos lo conocen y definitivamente los que no lo conocen. Características vamos a hablar hoy de los que lo conocen, que son los que tienen una relación con Él, los que más o menos lo conocen y los que más o menos lo conocen se tienen que conformar con lo que otros dicen de Él, no con lo que usted sabe que es Él, sino con lo que otros le dicen que es Él. Y por último, aquellos que sí son nacidos de nuevo, pero desafortunadamente no lo conocen ni se han interesado en el tema. Entonces, una de las razones por la que la vida cristiana, pienso yo, ha sido algo tan difícil para mucha gente, es porque realmente no han desarrollado una relación personal con Dios. No lo conocen íntimamente. Bueno, vamos a hablar del primer grupo, los que conocen a Dios. Y algunos de ustedes dirían, bueno, en la Biblia, ¿qué personaje yo sé, estoy segura que conoce a Dios? Y seguro que les viene a la mente Adán y Eva, que fueron los únicos que caminaron en el huerto del Edén y vieron a Dios cara a cara, hablaban con Dios. Sí, digamos que sí. Y Génesis 3 relata una de las historias más asombrosas que tiene la palabra. Eva fue convencida por una serpiente que hablaba de que no tenía todo lo que necesitaba para hacerlo. Tenía todo. Adán tenía todo. Tenían un huerto hermoso donde podían estar. Tenían comida. Tenían de todo. Y también en el fresco de la tarde se podían encontrar con Dios todos los días y hablar con Él directamente. Es más, hasta allí ni siquiera les tocaba trabajar. Todo, absolutamente todo se los daba al Señor. Entonces podemos decir si ellos tenían una relación con Dios. Pero si tenían una relación con Dios, ¿qué le pasó a Eva? Que fue convencida por una serpiente de que no tenía lo que necesitaba. ¿Cómo pudo Eva caer en eso? Pues bueno, ellos no conocían a Dios. Lo veían. Podían hablar con Él, pero no lo conocían. Como muchos de nosotros quizás, que podemos orar quizás, podemos hablar con Dios, pero no lo conocemos íntimamente. Eso le pasó a Adán y Eva. ¿Y por qué les pasó eso? Porque ellos tenían una desventaja que nosotros no tenemos. Ellos no sabían lo que era malo. Ellos no tenían idea de lo que era la maldad. Ellos sencillamente sabían que tenían todo, que salían a pasear en la tarde, regresaban en la noche, se acostaban a dormir, Adán tenía su compañera, todo estaba perfecto. Pero ellos no tenían ni idea de maldad, porque ellos no tenían esa naturaleza. Nunca habían pensado lo que nosotros sí sabemos, que Dios los amaba tanto que daría a su único hijo para que muriera por ellos. Ellos, de hecho, Adán y Eva murieron sin saber eso siquiera. Adán y Eva murieron sin saber Juan 3:16. Ellos no tenían idea.
De hecho, la bondad de Dios fue tan grande que Dios no les dijo, ustedes acaban de asesinar a todo el planeta Tierra. Ustedes son culpables de que ahora todo, no. Lo que Dios les dijo fue, por cuanto esto hiciste, ahora la tierra será maldita por tu causa. Pero no le dijo todas las consecuencias que nosotros sí sabemos de esa caída. Hasta en eso los protegió Dios. No sabían que vendría su hijo a morir por nosotros. Su conocimiento de Dios era bien limitado en comparación con lo que nosotros sí sabemos de Dios. Que de Adán y Eva podemos deducir que una verdad sorprendente, pienso yo, a mí eso me parece sorprendente, o sea, que nosotros podemos conocer a Dios más completa e íntimamente de lo que lo conocieron Adán y Eva. ¿Habían ustedes alguna vez pensado en eso? Nosotros podemos conocer a Dios más íntimamente, más de cerca que lo hicieron Adán y Eva. Imagínense esta belleza. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios se nos ha revelado a través de su palabra. Para que a través de su palabra nosotros estemos mucho más preparados que Adán y Eva para resistir las mentiras de Satanás. Vuelvo y les repito porque eso está pasando así como por si, ay, sí, qué bonito. Sí, hasta bonito lo que está diciendo la pastora, pero no está haciendo el impacto que necesito que haga en su espíritu. Adán y Eva conocieron a Dios, hablaron con Dios, caminaron con Dios, todo los hizo Dios, tenían la semejanza de Dios, todo. Pero Adán y Eva no lo conocían como nosotros sí lo podemos hacer. Porque Adán y Eva sabían todo lo que nosotros sí sabemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Adán y Eva no tenían ni idea que Dios nos iba a amar tanto que se iba a hacer hombre él mismo para venir aquí a pagar lo que ellos hicieron. De hecho, permitió que murieran sin saber las consecuencias tan desastrosas que había pasado a través de la caída de ellos. Conocer a Dios a través de este libro es mejor que tener experiencias audibles, visuales, de la palabra de Dios. Porque Eva lo conoció, lo vio, habló con él, lo miró, todo. Tenía visualmente, sensorialmente, conocían a Dios. Pero ni siquiera ellos podían tener la verdad de Dios como la tenemos nosotros. O sea, que nosotros podemos conocer a Dios mejor de lo que lo conocieron Adán y Eva a través de su palabra. Es mejor que cualquier experiencia sensorial, porque nosotros, los humanos, estamos muy influenciados por lo sensorial, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por lo que parece, por lo que sentimos. Y vamos a mirar algunos casitos para que ustedes entonces me entiendan un poquito más de lo que estoy hablando. Me voy a ir a la segunda carta de Pedro, y yo voy a empezar a leer desde el 16 hasta el 21. Los que puedan, y ojalá sean todos, me acompañan en la lectura, por favor. Y dice la palabra así: testigos presenciales de la gloria de Cristo. El apóstol Pablo me está diciendo, yo soy testigo presencial, yo lo vi, yo estuve con él, yo caminé con él, yo comí con él, yo charlé con él. O sea, yo todo lo hice con él, yo fui testigo presencial. Y vamos a ver qué me está diciendo el apóstol Pedro, porque estamos revisando, Adán y Eva lo vieron, lo conocieron, anduvieron con él. Nosotros no lo hemos visto, no lo conocemos, pero la palabra nos los puede mostrar mucho mejor de lo que se lo puede mostrar a Adán y Eva. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de vuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ay, ay, ay. Pedro lo que nos está tratando de decir es, él asegura a todos los que están leyendo estas palabras ahora, ¿verdad? A sus lectores,
que el evangelio que nos han comunicado no era fábula, no era cuento, una tradición, no, no, algo que él había escuchado y entonces escribió poéticamente, no, había conocido a Jesús personalmente. Sus propios ojos, dice, vieron su majestad, anduvieron con él, cenaron con él, durmieron con él. Y el 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Estábamos ahí, muchachos. Yo, Pedro, el burro primero, yo, Pedro, estaba Juan, ¿verdad? Estaba Jacobo conmigo también. Y vimos a Jesús en la montaña cuando comenzó su rostro a irradiar luz, como el sol, dice la palabra. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se apareció Moisés y Elías, imagínense, nosotros también lo vimos. Y todos charlábamos juntos cuando escuchamos aquella voz audible del cielo y era Dios mismo. Y esa voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos esa experiencia? Imagínense. Yo creo que todos alzaríamos las manos. Yo quiero esa experiencia sensorial, yo quiero verlo, yo quiero estar allí, yo quiero ver a Elías, yo quiero ver a Jesús. Muchos de nosotros quizás quisiéramos eso, ser prueba suficiente para cualquiera de que Dios es real. Sí, yo lo veo, pero si Dios existe y yo no lo veo, yo quisiera una experiencia sensorial para estar segura que Dios es verdad. Pero Pedro no se detiene ahí. Mire lo que sigue hablando Pedro. Él continúa diciendo en el verso 19. O sea, él está diciendo, yo lo vi, yo anduve con él, de hecho vi a Elías, yo vi a todo el mundo. Pero mira lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro me está diciendo, yo lo vi, yo anduve con él, yo cené con él, yo dormí con él, él fue mi maestro. A veces hasta yo pues, le salía con unas chapulinadas y él le tocaba regañarme, pero fuimos amigos. Pedro nos está diciendo lo siguiente, pero tenemos una palabra profética más segura. O sea, ¿cómo así, Pedro? ¿Qué podría ser mejor o más confiable que ver y escuchar por ti mismo que Jesús era Dios, que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Qué? Y Pedro nos responde en esta tarde, la palabra es más segura que lo que yo vi, que lo que yo escuché, que lo que yo caminé. Mismo Pedro me está diciendo, mira, yo estuve con él, yo vi todo. Pero tenemos la palabra profética más segura. Y de hecho, Pedro dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hasta nos da consejo y todo, Pedro. O sea, no solamente se encarga de decirnos, vean muchachos, diciendo, yo anduve con Dios, yo lo vi, yo salí con él, todo lo que ustedes quieran. Yo vi cómo se transformó en el monte de la transfiguración, yo fui testigo presencial de él, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es esa? Las escrituras. Las escrituras son más seguras, más fidedignas que nuestros propios sentidos. Es lo que nos está diciendo al final Pedro. La mayoría de nosotros no hemos tenido esa actitud. De hecho, muchas personas solo estudian la palabra con la esperanza de que al hacerlo
puedan adquirir una experiencia, que yo pueda sentir bonito, Señor. Que yo resulta que fui a leer y me puse a hacer el devocional y sentí bonito. Porque todos estamos buscando experiencias sensoriales. Sentí bonito. No, imagínate que me puse a leer la Biblia y de repente entró un viento fuerte por la ventana y ¡fum! Y yo, el Espíritu Santo está conmigo. Y hacemos de ciertas cosas unas experiencias sensoriales que pueden que sean del Espíritu Santo o puede que no. Por eso Pablo me dice, si usted siente bonito, pero la palabra de Dios no se lo afirma, no es mío. Vuelvo y le repito, usted puede sentir muy bonito. Usted puede coger la Biblia y decir, a ver, ¿qué me tienes para decir hoy, Dios? Lo abrí aquí. ¡Ay, sí, qué bonito! El Dios de los cielos me dijo que wow, que mi descendencia será real y que va a ser un pacto conmigo y que va a ser juramento que yo seré poderoso sobre la tierra. ¡Wow! Pedro me está diciendo, mucho cuidado, porque cuando uno está nuevito en la fe, apenas está dándole de comer al espíritu, apenas está uno, bueno, entendiendo las cosas del Señor. O sea que usted no se puede dejar llevar por experiencias sensoriales. Usted lo que tiene que hacer es conocer a Dios a través de la Escritura, porque usted tiene la palabra profética más segura. Ese precisamente fue el problema de Eva. Ella quería experimentar por sí misma lo que era bueno, lo que era malo. Quería un conocimiento que solo lo obtuviera por experiencia, por cosas. Y se los voy a comprobar, porque me están mirando todos como de qué está hablando ella. Bueno, dice, la palabra de Dios no fue lo suficientemente buena para Eva y tenía que sentirlo. Acuérdense, váyanse todos a Génesis 3:6. Mire lo que pasó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vio que era bueno para comer, gusto, ¿verdad? Y codiciable, vio, gusto, todo lo que está poniendo Eva allí son sus sentidos. ¿Se están dando cuenta? Por eso precisamente cayó Eva. Por eso sencillamente vino Satanás y le pintó pajaritos en el aire y ella cayó. ¿Por qué? Porque le dio más valor a lo sensorial que a lo que Dios les había dicho en el huerto del Edén. De todo árbol podrás comer. Aquí tienes todo y yo los bendijo porque Dios bendijo a Adán y Eva, lo que los crió. Ellos no escucharon la palabra de Dios. ¿Me están escuchando, señores? No le dieron importancia a la palabra de Dios. ¿A cuál palabra? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nosotros hagámoslo. Y lo creó, lo hizo hombre y mujer, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla. Y señorear, señorear significa manda sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre toda bestia que se muevan en la tierra. Tú eres el Señor de esta tierra, les dijo Dios. Pero ellos no escucharon la palabra de Dios. Pero sí que escucharon su experiencia sensorial. Eva vio la manzana, ahí están los ojos, ¿ok? Y pensó que era agradable para degustarla. Olvidó la palabra de Dios por concentrarse en una actividad sensorial. ¿Y qué pasó? Cuando pasa eso, viene Satanás y aquí hizo estragos con Eva, porque Eva no dijo, no, el Señor me dijo que yo no debía comer de ese fruto y si el Señor lo dijo, yo lo hago. ¿Se están dando cuenta? Si Eva hubiera hecho eso, otro futuro era el de la humanidad.
como nosotros también. Si nosotros, cuando nos llega el momento de la tentación, decimos, no, escrito está. Dios me dijo, yo no voy a hacer eso porque Dios me dijo. Otro sería quizás también el futuro, las situaciones nuestras, porque nos metemos en unos problemas muy bobos solamente por andar escuchando la voz de la serpiente. Y aquí radica la verdadera raíz del problema para todos, que no conocemos a Dios como deberíamos. Y no es culpa de Dios porque Él ha estado involucrado en los asuntos del hombre toda la vida. Él tiene sus tratos, sus promesas en la palabra. También nos dio al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nos pueda revelar las grandes verdades que tiene su palabra. Pero ¿qué pasó? Es que muchos de nosotros no vamos a clase con el Señor. Cuando les decimos, señores, hay que empezar a ser amigo de Dios y usted no puede ser amigo del que no conoce. Por eso Dios dice, en la iglesia La Odisea, era una iglesia que era una iglesia, pero lo tenían a él afuera. Y Dios dice, aquí estoy yo llamando a la puerta, déjenme entrar para cenar con ustedes. Vuelvo y les repito lo que siempre les he hecho, la palabra cenar con ustedes implica vamos a tener una relación tú y yo, una relación, ¿verdad? Pero muchos no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y qué sucede cuando no estamos dispuestos a pagar el precio? Cuando no vamos a clase con Dios en nuestra intimidad, a leer, a escuchar lo que Él nos tiene que decir a través de su palabra. ¿Qué? Que el pueblo se destruye por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero no de cualquier conocimiento, del conocimiento de quién es Él. Y yo veía cuántas veces el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 1 la palabra conocimiento. Verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Yo me aterro las veces que en esta carta encuentro la palabra conocimiento. El mismo Pedro que me está diciendo, yo lo vi, caminé con él, anduve con él, lo vi cómo se transfiguró. Pero ustedes tienen la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ese mismo Pedro que escribió eso me está diciendo unos versos anteriores, en el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Les he dicho, la palabra gracia y paz siempre va unida. Si ustedes ven los saludos de Pablo en sus cartas paulinas, siempre dice la misma, gracia y paz. ¿Por qué? En el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a Cristo, conoce el evangelio de la gracia. Y cuando usted conoce la gracia, tiene paz. Por eso las palabras van gracia y paz, no paz y gracia. Porque si usted no conoce la gracia, su espíritu no tiene paz porque usted no entiende el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo escribe gracia y paz. Quien sabe la gracia, quien sabe lo que hizo Jesucristo en la cruz, tiene paz. Primero, para tú tener paz, tienes que conocer la gracia. ¿De quién? La gracia de lo que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es gracia, el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es que no se nos tiene en cuenta los pecados, que solamente tenemos que recibir a Cristo y de una vez somos absueltos de toda deuda que teníamos con Satanás y se nos declara libres y ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Eso siempre, siempre en todo este Nuevo Testamento las salutaciones son gracia y paz. No se les olvide eso. Luego dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Vuelve y dice Pedro, conozcan a aquel que os llamó, aquel que murió en una cruz, que pagó por ti para darte ahora la vida que tienes
Y que tú, que sabes que tienes una unción, la estás desperdiciando porque como no me conoces, te tienes que creer lo que otro hable de mí en vez de tú tener una relación conmigo directa. Y le dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Luego dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Pedro me sigue diciendo, bien importante que es que conozcas a aquel que te llamó, bien importante que conozcas a ese que le llama Señor y Salvador, ¿ok? Luego me voy para el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así en toda la carta, y ojalá hagan el ejercicio y señalen conocimiento las veces que Pedro me dice, te aconsejo que conozcas a aquel que te amó, que conozcas a aquel que te salvó, que conozcas a aquel que te sacó del reino de las tinieblas, que conozcas a ese que quizás tienes afuera en la puerta llamando y no le has abierto porque estás dedicado a experiencias sensoriales solamente, sin acordarte que primero lo conoces aquí para que después puedas decir esto sí es espiritual o esto es sencillamente lucecitas del diablo para desviarme de mi propósito en esta tierra. Todo nos los ha dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos fueron dadas. No nos falta nada. Dios nos los ha dado. Vuelvan y lean 2 de Pedro 1 al 3. Él dice que según su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y mucha gente, desde que yo enseño la palabra, me dicen, es que a mí me da susto leer el Antiguo Testamento, porque es que el Antiguo Testamento es pura historia de muerte. Y yo les digo una cosa, yo no veo sino en el Antiguo Testamento una historia de amor de Dios con un pueblo desobediente. Y yo no veo sino en el Nuevo Testamento una historia de amor de alguien que da la vida por sus amigos. Y aún así, sus amigos no lo reconocen, ni se sientan con él, ni tienen una relación con ese amigo. La palabra de Dios dice, nadie tiene más valor que el que entrega la vida por sus amigos. Y Cristo la entregó por nosotros y muchos de nosotros no tenemos esa relación con él. Y entonces me dirán ustedes, deme ejemplos, Suana, de dónde está la historia de amor, porque yo no la veo. Pues bueno, yo les digo, Dios protegió a Adán y Eva de la muerte. O sea, Dios les había dicho, mandó Dios y les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de ese que está allí, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Adán y Eva comieron. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo que hace con nosotros. Lo salvó de la muerte. Porque ¿qué hizo Dios? El primer sacrificio en la historia de la humanidad fue hecho por Dios mismo. Por amor. Por amor a esas criaturas que él había hecho, a Adán a su imagen y semejanza, por amor, y a Eva que había sacado de su costilla, él mató un animal y los cubrió. ¿Para que qué? Para que no murieran físicamente, sino que pudieran vivir. Pero ¿qué pasa? El animal no tiene el mismo precio del hombre porque el animal no tiene la semejanza de Dios. Por tal motivo el animal no le podía quitar el pecado, solamente lo cubría.
Mientras que llegaba ese verdadero amigo en el Nuevo Testamento que dio la vida por sus amigos aún sin conocerlos. Eso es una historia de amor. Cuando Caín mató a Abel, Dios protegió al asesino, al primer asesino de la historia. Dios lo protegió. ¿Por qué? Porque cuando Dios se dio cuenta que había matado a su hermano, ¿verdad? Caín dijo, no fue Dios el que lo sacó del huerto, el mismo Caín que dijo, yo me voy. Y entonces Dios le dijo, y Caín dijo, ahora todos me van a perseguir y a matar. Y entonces en Génesis 4:15, Dios le dijo, mira, cualquiera que atente levantar la mano contra ti, Caín, 7 veces será castigado. ¿Y qué hizo Dios? Le puso una señal a Caín para que no lo matase cualquiera persona que lo encontrara. Una historia de amor. ¿Se están dando cuenta? Una historia de amor. Si nosotros sabemos leer la Biblia, les aseguro que vamos a tener un concepto completamente diferente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos en la cabeza doctrinas o ideas por otra cosa que hemos escuchado. Porque los que no conocen a Dios se tienen que conformar con creer lo que otro les dice que es Dios. Una historia de amor tuvo Dios con Caín. Una historia de amor tuvo Dios con Adán y Eva. Una historia de amor tuvo Dios con el pueblo de Israel. Y entonces no puedes tener una buena relación con alguien que tú no conoces. Eso está claro. Tú nunca podrás tener una relación con alguien que no conoces. Y Cristo todo el tiempo nos está tocando la puerta. Ven conmigo, hablemos. Quiero saber de tus cosas. Yo te voy a mostrar por dónde vas a ir, pero somos nosotros los que le mantenemos sacando el cuerpo a Dios. Y tener fe en Cristo o en cualquier persona implica un desarrollo de una relación con esa persona hasta que llegue el punto que la conoces tan bien que confías plenamente en ella. Lo miramos en nuestras relaciones personales. Tú no conoces a una amiga hoy, mañana le estás contando todas tus intimidades. Nada, tú tienes un tiempo donde la vas conociendo. Lo mismo es con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, no va a llegar el punto de que lo conozcas tan bien que vas a confiar plenamente, que cuando Él te dice que por sus llagas fuiste sanado, tú creas en eso. Y no corras como Asa, corriendo cuando enfermó de los pies y lo primero que hizo fue que consultó médicos y después ni a Dios siquiera le preguntó. Y así nos pasa a nosotros. ¿Cómo Dios va a hacer sus promesas hechas realidad en nosotros si nosotros no creemos en Él porque no tenemos una relación con Él? Entonces hemos visto a Adán y Eva que aparentemente lo conocieron, a los discípulos que lo conocieron también, pero hay una historia de alguien que nunca lo conoció. Ya vimos, Adán y Eva lo conocieron, pero al mismo tiempo no lo conocieron. Los discípulos lo conocieron, pero dicen, ustedes llevan mejores que nosotros. Ustedes les va a ir mejor porque ustedes tienen la palabra segura, más profética, que es la Biblia, ¿ok? Pero hay aquí otro personaje que nunca lo conoció y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo expresó que conocer a Dios era lo absolutamente más grande, lo más importante de todo y que lo demás perdía sentido. Eso dijo el apóstol Pablo. Él nunca conoció a Dios, él no caminó con Jesús, él no estuvo nada. Él no estaba en el huerto del Edén, él no fue un discípulo de Jesucristo, nada. ¿Ok? ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Bueno, vámonos a Filipenses, el 3:8. Me dice, considera todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, él dice, mire, yo no soy cualquier bobo. No es que yo era un iletrado por ahí. Yo soy uno de los más de esa época.
Estudié en la escuela de Gamaliel, o sea que no soy cualquier bobo. Porque en esa época los que estudiaban con Gamaliel era como ir a Harvard. O sea que no era cualquiera. Estudió con Gamaliel. Económicamente era un hombre prestigioso, con poder, porque le dieron cartas para que destruyera la iglesia. O sea, él estuvo allí cuando fue el primer mártir de la iglesia. Y él consintió en la muerte de Esteban. Hasta ahí llegaba su poder, imagínense. No era cualquiera. ¿Ok? Y él dice, mire, yo todo lo que tuve, todo lo que tenía, lo considero perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Pablo no fue un perdedor. Pablo no había tocado fondo. No era que no tenía ninguna otra parte a donde ir, no estaba abandonado, la vida hecha un fracaso. No, fue uno de los hombres más educados e importantes de su época. Él era de la élite religiosa. La gente lo conocía y quería ser como él. Él era un wow. Y él decía, yo todo esto lo considero nada. ¿Con qué? Con tener un tiempo y conocer a mi Cristo, aquel que me salvó. Pablo no estaba escribiendo solo sobre el tiempo antes de nacer de nuevo. Había sido cristiano por décadas cuando escribió esto. O sea, esto que escribió aquí en Filipenses no fue cuando él estaba con el primer amor, como nos sucede a nosotros, que tenemos el primer amor y ahí sí estamos y después nos enfriamos. No, esto que escribió Pablo ahí, que todo lo consideraba nada con tal de conocer a Dios, lo está escribiendo ya al final de su vida. Había viajado por el mundo y había sido usado por Dios como pocos hombres lo habían hecho y lo serán. Sin embargo, aquí, al final de su vida, todavía está buscando conocer a Dios. ¿Y para qué, Pablo? Cuéntanos, ¿para qué lo quieres buscar? Y entonces él dice en Filipenses 3:10, ¿para qué lo quiero? A fin de conocerle, a fin de saber el poder de la resurrección. Yo quiero saber a qué tengo derecho con la resurrección de Cristo. Yo quiero también participar en sus padecimientos. ¿Para qué? Para si yo soy semejante a su muerte, también seré semejante a su resurrección. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? O sea, Pablo decía, si yo lo conozco, si yo sé lo que hizo en la muerte, yo también voy a saber lo que él hizo en la resurrección, que ganó. Yo quiero todo eso para mí, yo quiero conocer todo eso para mí. Del 12 al 14, no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo a la meta, a ver si puedo hacer aquello para lo cual fui llamado o asido por Jesús. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Cristo Jesús. Mucha gente lee esto y cree, y sí es cierto, Pablo está hablando también de la vida eterna y todo lo demás. Y mucha gente cree, no, es que Pablo está diciendo no, a la meta para llegar a la vida eterna. No, Pablo aquí está diciendo también otra cosa. Yo todo lo que pasó antes de yo ser un perseguidor para después convertirme en perseguido, toda esa vida mía yo la olvidé, lo dejé atrás. Ya a mí, yo no me pongo a pensar que es que me abandonó mi papá y no me quiso, que es que mi mamá casi me aborta y de chiripa salí yo y ahora vivo resentido, no tengo vida, todo me parece horrible, lloro todo el tiempo. Pablo está diciendo, mire, yo olvidé eso porque ya esa no es mi naturaleza, ahí ya no vivo yo. Yo me voy a concentrar ahora que en el poder de su resurrección, yo voy a mirar delante para ver si logro asir, como quien dice, para ver si logro agarrar aquello por lo cual Cristo ganó por mí. Eso está haciendo nada menos que el apóstol Pablo. Y desafortunadamente, esta dimensión del conocimiento de Dios no la tiene el cristiano promedio. No la ha experimentado.
Y muchos aún creen que es Dios la fuente de todos sus problemas. Yo me siento tan triste cuando escucho a algunos decir, no, es que Dios me mandó tal cosa, Dios me maldijo, es que tengo maldición, porque es que Dios me maldijo. Yo digo, ¿dónde está el conocimiento de Dios para aquellos hijos que saben, que han escuchado que de tal manera Dios los amó que mandó a su hijo a morir? A decir, ahora que ya el hijo murió, entonces yo te voy a castigar severamente y yo te voy a mandar todas estas cosas para que sufras. No, la naturaleza de Dios es un Dios bueno, que es un Dios también, que es un Dios fuerte, es un Dios más que fuerte, es un Dios justo. Él no te va a librar de las consecuencias cuando tú pecas, pero sí te va a acompañar. Cuando tú tienes la disposición de salir de ahí, sí te va a acompañar en ese camino. No te va a quitar las consecuencias de tus propias acciones, porque saben ustedes, yo no sé si ustedes lo saben, pero Dios no te va a violar tu libre albedrío. Y les voy a poner este ejemplo para... Hay mucho que quisiera hablar de aquí, pero desafortunadamente por el tiempo. Miren, vámonos a Lucas. Por favor, el Evangelio de Lucas, a ver si me acuerdo, Lucas 15. Vámonos a Lucas 15. Y van a mirar que Dios no va a violar jamás, jamás tu libre albedrío. Porque muchos de nosotros oramos y decimos, Dios, por favor, dame ganas de buscarte, Señor, ayúdame, ayúdame a yo querer sentarme contigo. No, oración mal hecha. Mi Dios, por favor, dame el querer como el hacer, y entonces cogen un verso, dame el querer como el hacer para yo buscarte. O sea, no, no, eso tiene que nacer de que tú abras. ¿Me entiendes? Y Lucas 15, miren cómo Dios no va a violar el libre albedrío de alguien. Hay unas parábolas que son muy conocidas por todos ustedes, muy conocidas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola por allá del hijo pródigo. 3 parábolas seguiditas. Y entonces, yo creo que ustedes la conocen. Yo la voy a parafrasear solamente. Y dice que la parábola de la oveja perdida es que resulta que un hombre tenía muchas ovejas y una de ellas se le pierde. Las 99 y se fue a buscar la perdida. Y la busca y no la encuentra hasta que por fin la halló y dice que se la pone al hombro y va y la lleva a su redil. Y dice, yo dejo a las 99 por la perdida. Y uno dice, ay, le salen corazoncitos. Lindo. Ahora viene la segunda parábola. Y es una moneda perdida, que una mujer tenía una moneda y se le perdió. Y la busca y la busca y la busca y la busca hasta que por fin la encuentra. Y cuando la encuentra dice, gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Y entonces el de la oveja dice, reunió a sus amigos y dice, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y luego dice en la parábola del hijo pródigo, y muchos, muy pocos se han dado cuenta de esto, que la palabra del hijo pródigo empieza con la palabra también. También dijo, o sea, que lo que va a hablar aquí del hijo pródigo tiene que ver con las otras 2 de arriba, porque pone un conector también. ¿Qué tiene que ver que una oveja se perdió, que una moneda se perdió, con un hijo que le dice a su papá que él quiere todos los bienes, que se los dé, y entonces el hijo se va, y entonces se va a una provincia apartada y ahí desperdicia todo viviendo perdidamente, y que cuando lo hubo malgastado vino, ¿verdad? Y vino una gran hambre y el pobre pasó mucha hambre y luego se fue a apacentar cerdos y luego entró en sí y dice, no, yo me voy con de mi papá, quizás él me perdone, y entonces se regresa donde el padre y el padre lo ve de lejos y sale a su encuentro y lo abraza. ¿Qué me quieres decir con esto, Dios? Muchas cosas, porque esto es un espectáculo de 3 cosas, pero yo solamente les voy a hacer caer en cuenta de una.
La mujer a la cual se le perdió la moneda se perdió por accidente. La moneda no dijo, ay, ve, estoy como aburrida aquí, me voy a perder. No, fue un accidente. Y como fue un accidente, la mujer la buscó hasta que la encontró. La oveja se perdió y fue un accidente. La oveja quizás estaba allí y dijo, me, y por ahí se enredó y plum, se fue. La oveja no dijo, ay, qué aburrición, aquí no hay pasto, yo me voy. Y por eso, como fue un accidente, el pastor de la oveja la fue a buscar. Pero también dijo otra parábola con el hijo pródigo. El hijo pródigo no fue un accidente. El hijo pródigo utilizó su libre albedrío para irse y vivir perdidamente. Por tal motivo, el padre no lo fue a buscar. El padre no lo fue a buscar. ¿Por qué? Porque él utilizó su libre albedrío para irse. Por eso no lo fue a buscar. Pero las otras sí, porque fue accidente. Cuando Cristo vino y pagó por mí, por los pecadores, fue porque fue un accidente. Ninguno de nosotros tuvo la culpa de lo que hizo Adán. Adán nos vendió al pecado. Por eso Cristo vino a buscar lo que se había perdido, que éramos sus hijos, nosotros. Pero una vez que nos encontró, ¿ok? Cuando yo decido salirme de su redil, él no me va a ir a buscar. Él no va a violar mi libre albedrío. Él va a esperar, sí. Miren el padre que esperó, que miraba y no llega mi hijo. Sí, él va a hacer eso. Y cuando uno llega, cuando uno entra en sí, porque la palabra de Dios dice que el hijo pródigo volvió en sí. Cristo va a esperar que tú vuelvas en sí y regreses. Y cuando regreses te va a abrazar, te va a curar las heridas y bueno, van a empezar una relación de amor nuevamente. Pero él no va a violar tu decisión porque tú decidiste no por accidente, sino porque tú lo quisiste salirte de la protección de Dios y escuchaste sensorialmente lo que Satanás te estaba diciendo para irte entonces a vivir perdidamente a una provincia apartada, viviendo como te dio la gana, malgastando todos tus talentos, todos tus dones al servicio de Satanás, hasta que entonces Dios te deja que tú, que no te puede ir a buscar porque fue tu libre albedrío. Dios espera que tomemos la decisión de querer ser sus amigos, de querer estar con Él y tener una relación íntima con Él. Ojo, porque muchos no estamos entendiendo ciertos básicos y creemos que aunque nos hayamos ido del Señor, Dios es bueno, misericordioso, Él me va a venir a buscar, Señor, por favor, estoy aquí metida en la cochina, yo definitivamente no debía hacer esto que hice, porque sí, no está de acuerdo a lo que tú dijiste, pero yo así lo hice, Señor, por favor, ven por mí, sácame de esto donde me metí. No, Él va a esperar que tú vuelvas en sí, que tú tomes la decisión y que tú regreses donde está Él. Que de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el versículo más famoso de la Biblia y el que revela lo que es Dios, que de tal manera nos amó, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Pregunta 1, ¿me entendieron las 3 parábolas? La conexión del también dijo. Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿qué es la vida eterna? Porque si a mí me está diciendo Juan con el versículo más conocido de la historia, que es que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? O sea, la meta de la salvación
es tener vida eterna, según este versículo. ¿Y qué es vida eterna? Bueno, la vida eterna fue definida por el propio Jesús. La vida eterna fue definida por el propio Jesús. Y muchos creen aquí que leen esto y dicen, la vida eterna es conocerlo a Él. Eso me dice que es la vida eterna. Y muchos aquí cuando leen eso dicen, no, es que Él vino a salvarnos para que no fuéramos al infierno. Sí, esa fue parte de la salvación. Pero aquí, vida eterna es conocerlo a Él y a su palabra. Y Él la definió en Juan 17:3. Y vamos todos para allá. Juan 17:3. Está ese verso tan espectacular que me dice el Señor, que dice, y esta es la vida eterna. Dios mismo hecho carne aquí en la tierra cuando caminó, habló esto y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios el Padre y a Jesucristo, eso es la vida eterna. Yo creo que muchos dijeron, ah, caramba, yo no sabía. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, dicho por el mismo Jesús, es la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando vamos para el cielo. La vida eterna comienza cuando me siento a conocer a ese Salvador. Y conocer a Jesús, también me lo dijo Jesús, es conocer al Padre. Si recibiste el perdón a través del sacrificio de Jesús y luego continúas sin una relación, sin una vida eterna que es conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado, si tú no tienes una relación íntima, personal, cercana con Dios, entonces, según Juan 3:16, te estás perdiendo el verdadero propósito de la salvación y de la vida eterna, que es conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo, a quien Él manda. A que empecemos a tener una generación que realmente sepa qué es la vida eterna. Yo los animo a eso. La Biblia no puede ser un libro más porque no lo entiendo. No, la Biblia tiene que ser tu hoy, tu mañana, tu mediodía, tu todo. Porque aquí está tu constitución. Aquí están las promesas del Padre para ti. Aquí están los prohibidos para ti. Aquí está tu manual de vida para ti. Y si tú no lo conoces, entonces te has perdido el propósito de Juan 3:16, que es tener vida eterna y es conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.